Se llama fenomenología a un movimiento filosófico originado durante el siglo XX y a una rama de la filosofía que se rige por sus preceptos, los cuales tienen que ver con la investigación y descripción de los objetos, que también podemos llamar fenómenos. La descripción e investigación de los fenómenos tal y como se experimentan conscientemente, o sea, lo más libre posible de teorías, presuposiciones y preconceptos respecto a su origen. La fenomenología se encarga de estudiar todo lo que está relacionado con los acontecimientos que rodean a cierto objeto, su relación con el medio ambiente, la forma en que se dan las cosas y cómo influye este objeto en el fenómeno. Mencionaba que la fenomenología se originó durante el siglo XX, pero cabe mencionar que las raíces de la fenomenología son mucho más antiguas. De hecho, la primera persona en utilizar el término fenomenología fue el matemático y filósofo Johann Lambert, quien lo utilizaba haciendo referencia al método que había propuesto para explicar cómo distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Pero, no obstante, la primera vez que fue definido el término de la forma en que se entiende hoy en día la fenomenología es en la obra del filósofo Hegel, en su obra Una fenomenología del espíritu del año 1807. En resumidas cuentas, en esta obra Hegel trataba de entender y explicar el desarrollo de la mente humana desde el sentido de la propia existencia. Sin embargo, el movimiento filosófico de la fenomenología no existiría hasta inicios del siglo XX, como venía mencionando, cuando la obra del filósofo y matemático Edmund Husserl, que nació en el año 1859 y murió en el año 1938, fundó la fenomenología trascendental y con toda ella una línea de pensamiento filosófico aún vigente en el siglo XXI. Método fenomenológico y la figura de Edmund Husserl. El método fenomenológico ha sido de gran contribución en disciplinas que tratan de comprender a los seres humanos, como lo son la sociología, la psicología y la pedagogía. Husserl es considerado el máximo responsable de la visión e ideas que se tiene de la fenomenología hoy en día. Defiende la idea de no presuponer absolutamente nada de la realidad percibida y estudiada. En esta misma línea, el centro de interés de la fenomenología es el fenómeno. Su propósito es lograr un conocimiento estricto de sí mismo, empleando conceptos en un sentido muy distinto a los puramente aparente, haciendo del fenómeno su punto de partida desde su filosofía. Cabe mencionar que la fenomenología se preocupa además por nuestra comprensión distorsionada del mundo. Por ejemplo, en Husserl existe la sensación de que podríamos alcanzar una comprensión genuina del mundo si pudiéramos deshacernos de nuestras ideas preconcebidas y ver el mundo como realmente es. Dicho lo anterior, el método fenomenológico dentro de la psicología sigue las siguientes 3 etapas. Primero, examinar todos los contenidos de la conciencia. Esto indica que la persona sea consciente de que el objeto que está percibiendo es algo sensible. 2. Tener una autoconciencia. En esta fase, la persona determina si los contenidos percibidos existen realmente o por el contrario están constituidos por ideas. 3. Suspender la conciencia fenomenológica. Esto no es más que sentir el objeto percibido de sí mismo, sin entrar en razonamiento de si es o no real. En psicología, la fenomenología inspirada en el pensamiento de Edmund Husserl designa el estudio de los fenómenos de la conciencia en cuanto a experiencia subjetiva y se ha constituido como un campo de saber científico denominado psicología fenomenológica. En este sentido, como psicología fenomenológica se considera la explicación de las vivencias de un individuo basada en la consideración de sus experiencias concretas con el mundo. Este método de estudio ha sido aplicado para el análisis de diversas patologías y su finalidad como tal es obtener una comprensión teórica que posibilite lidiar con el fenómeno. Psicoterapia fenomenológica. Tradicionalmente, las terapias de origen humanista han sido relacionadas con los fundamentos de la fenomenología. Desde el punto de vista fenomenológico, la situación terapéutica consiste en un contexto singular en el que se da por lo menos la interacción
intersubjetiva de dos fenomenologías, es decir, la vivencia del propio paciente y las vivencias del propio terapeuta. Sin embargo, se desprende de la terapia humanista la idea de que se debe tratar de entender la propia visión del paciente cuando se está haciendo referencia a cómo se ve y siente el mundo. La primera terapia es la psicoterapia centrada en la persona. Esta terapia formulada por Carl Rogers se basa en reflejar, clarificar y transformar el mundo interno del paciente tal y como éste lo describe a su terapeuta. Desde que Carl Rogers formuló esa psicoterapia, Rogers defendió la idea de que el terapeuta debía comprender de manera empática la realidad vivida por el paciente y se debía prescindir de las descripciones clínicas de estas vivencias. La segunda terapia es la psicoterapia corporal. Esta terapia, cuyos fundamentos se encuentran en el pensamiento de Wilhelm Reich, en origen defendía la observación fenomenológica inmediata que el terapeuta hace sobre el cuerpo y los gestos del paciente. La tercera terapia es la Gestalt. Los terapeutas gestálticos han ido poniendo en relieve la utilidad clínica de la contrastación y la clasificación de las diferencias más destacables entre la experiencia fenomenológica del paciente comparadas con la del psicólogo. Zia Edith, che cos'è la mnemofologia? Oh, cosa? Ho provato a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenologia, ma devo aver provocato più confusione che altro. Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenologia? Sì? Bene. Vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile come un altro che utilizziamo per poggiare i biscotti, mentre diventa quello per cui è stato creato solamente quando qualcuno lo apre e suona. Sono le possibilità che nasconde che lo renderanno vivo. Ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può fare musica. Senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti.